Imagina un futuro donde la humanidad ha conquistado las estrellas, pero cada victoria viene con sangre y fuego. En el universo de Warhammer 40.000, la guerra no es la excepción, es la regla. Es un imperio moribundo asediado por alienígenas, traidores y dioses del caos. Un lugar donde los héroes no son hombres, son leyendas, encarnadas en armaduras de ceramita y odio puro. Entre ellos hay un capítulo especial, los Salamanders. Guerreros gigantes de piel obsidiana y ojos como brasas encendidas. Forjados en fuego, viven para proteger a los inocentes, incluso cuando eso les cuesta la vida. En un universo cruel, ellos aún creen en la compasión. Y esta es la historia de su cruzada final. Una misión desesperada para devolver el cuerpo de su primarca, Vulcan, a su mundo natal, Nocturne, un planeta volcánico de cielos ennegrecidos, ríos de lava y montañas que escupen fuego. Allí se cree que su cuerpo puede despertar o al menos encontrar descanso. Al frente de esta misión va Numion, su más devoto capitán, un guerrero marcado por la pérdida pero guiado por la fe. Sin embargo, el enemigo no descansa. Laestigon, un antiguo salamandra caído en la corrupción del caos, los persigue sin tregua. Quiere el cuerpo de Vulcan no para honrarlo, sino para profanarlo, para convertirlo en un instrumento oscuro, una burla de lo que fue. No necesitas saber todo para sentir lo que está en juego. Solo recuerda esto: los enemigos son monstruos, los aliados pocas veces confiables, y los salamanders arden, pero nunca se quiebran. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Laestigon se levantó de su trono y se puso el yelmo. A pesar de la fe que tenía en su eficacia como táctico militar, el bombardeo vírico había fracasado, al igual que el ataque posterior. La fortaleza en la que los dracos tenían a Vulcan debía ser formidable, pero dudaba que estuviese bien dotada. Tras la devastación que había sufrido la legión en Istvan V, no podían quedar muchos salamanders. Antes de que el predicador pudiese plantear alguna objeción, el comandante había decidido arrasar esa fortaleza y llevarse el trofeo a fuerza de armas. Nada lo detendría. ¡Vigílenlo!, ordenó a los 2 legionarios de la Guardia de la Muerte que montaban guardia en el puente de mando. Laestigon miró a Kuorgalek mientras descendía de la tarima de mando. Necesitaré al predicador cuando regrese con el cuerpo de Vulcan y con el arma divina. Toda pretensión de una alianza entre ellos se había esfumado con la destrucción de la monarquía y la muerte de los hombres de Kuorgalek. Laestigon había manifestado que veía al predicador como una herramienta, una que pretendía explotar al máximo y desechar si así lo decidía. No iba a permitir que ese perro traicionero participase en el asalto, donde podría escapársele de las manos o traicionar a la Guardia de la Muerte. Era mejor que permaneciese a bordo del sudario del segador. El muy cobarde no intentaría nada mientras estuviese bajo las armas de la 14ª Legión. No tenía ni las agallas ni la astucia suficientes. Laestigon estaba a punto de abandonar el puente de mando cuando la voz de Kuorgalek lo detuvo. Me prometiste que la fulgurita sería mía. Dijiste que sería un buen trato. Laestigon se echó a reír y un húmedo gorgoteo emanó de su garganta. Y lo será, predicador. Pero a mi favor. Eso no es lo que acordamos. Ya. Pero es lo que ofrezco. A diferencia de tus demonios, a mí los pactos no me obligan tan fácilmente. Profundo ronroneo de los motores y el sibilante descenso de las cápsulas de desembarco penetraban a través del intenso zumbido de los escudos de vacío. La tierra temblaba en respuesta mientras los Tech Marines activaban mecanismos profundamente enterrados. Grandes grietas se abrieron en el suelo hasta formar inmensos abismos que se transformaron en silos de artillería subterráneos, de los que emergían macrocañones y lanzamisiles múltiples. Como leviatanes resucitados, los cañones con boca de dragón y los tubos de los lanzamisiles babeaban polvo y ceniza mientras descargaban salvas de misiles y proyectiles superpesados.
Cañoneras repletas de iconografía de la Guardia de la Muerte caían del cielo en llamas y hechas pedazos. Algunas impactaban contra el impenetrable extremo de los escudos de vacío y estallaban de nuevo, haciéndose añicos y transformándose en un revoltijo de metal sobre la ionizada esfera de energía. La tierra temblaba mientras las montañas escupían su furia. Columnas de fuego salían disparadas hacia el cielo, volviéndolo rojo, y escupían fumaradas sobre el plano. A través de las nubes, cada vez más densas, las Fire Raptor, las Thunderhawk y las Storm Eagle intentaban aterrizar forzosamente. Ahogada con las cenizas atraídas hacia sus motores, una Fire Raptor cayó en picado y estalló en una enorme explosión. Otra perdió un ala, derretida cuando un montón de lava salió despedido hacia arriba desde una fisura volcánica subterránea. La cañonera dio varias vueltas sobre sí misma antes de colisionar con otra nave que apenas podía ver entre la abyenta negrura. Ambas se plegaron juntas antes de separarse al impactar contra el suelo. Contra todo pronóstico, una Storm Eagle logró aterrizar, pero antes de que pudiese descargar a los legionarios, una cima se abrió bajo esta, tragándose a la cañonera y a los soldados a bordo. Las cápsulas de desembarco desaparecían en extensos fosos de magma al descender hacia la Tierra o acababan fundidas en los inmensos géiseres de vapor sobrecalentado. Era como si el planeta Nocturne sintiese a los invasores y se hubiese levantado para destruirlos. Muy estúpido tenía que ser el caudillo que intentase asaltar un mundo letal, incluso si ese caudillo era un legionario. En Nocturne, los Salamanders contaban con una clara ventaja y ninguna fuerza, por obstinada que fuera, podría estar a su altura. La Guardia de la Muerte estaba aprendiendo a las malas las dimensiones de ese error de cálculo, ya que lo que en un principio se veía como una victoria inevitable, se había convertido en algo mucho menos sólido y que requería mucho esfuerzo. Con todo, la Estigon no pensaba rendirse. No había llegado tan alto y escalado rangos cediendo ante la adversidad. Vulcan moriría por su mano, aunque el propio Nocturne se levantase contra él. Por muy letal que fuese aquel mundo, sabía que no podría impedir el arribo de una fuerza de tales dimensiones en su totalidad. La Guardia de la Muerte se precipitaba en tropel y pronto estableció una cabeza de puente a escasos kilómetros de los extremos de los escudos de vacío. Las naves de desembarco pesadas llegaron tras los transportes de tropas y las cañoneras, con sus tanques de combate Land Rider y Sícara. Pronto, los escudos de vacío ondeaban con los estallidos iridiscentes del fuego sostenido de los cañones láser y los cañones automáticos modelo Heracles. Las máquinas de guerra empezaron a formar un batallón acorazado y avanzaban por la roca y la tierra sobre chamuscadas orugas negras, con los cascos teñidos de gris y cubiertos de cenizas. Tras los escudos, las apretadas filas de los Salamanders observaban la escena. Tenían 3 cañoneras y ningún blindado en el terreno. Destacamentos de artillería pesada disparaban desde las ranuras y agujeros de las murallas, pero no podrían detener a una horda blindada de la Guardia de la Muerte, a la que acababan de unirse los tanques de combate Cerberus y Spartan. Y a la cabeza de la formación, Númenor vio el gran tamaño de un tanque de asedio tifón. Es mucho blindaje. Dijo Númenor. Con toda esa potencia de fuego, derribará los escudos. Murmuró Citos. Númenor sabía que los escudos de vacío, ya debilitados a causa de los bombardeos, no aguantarían mucho más. Cuando fallaran, la Guardia de la Muerte cargaría contra el portón de Draconicus, hasta reducirlo a polvo a él y a todos los que se refugiaban en su fortaleza. Él frunció el ceño, frustrado porque las tornas hubiesen cambiado de nuevo, pero aún había una posibilidad. Podríamos intentar sacar a Vulcan de aquí. Sugirió Citos. Llevarlo a Prometheus. Y una vez allí, ¿a dónde, hermano? Númenor negó con la cabeza.
No. Resistiremos. Aquí, en Nocturne. Este es nuestro mundo. Solo nosotros somos su mejor defensa. Además, todo ese blindaje genera mucha perturbación sísmica. Citos gruñó, asintiendo. Y pensar que en su día me preguntaba por qué la Legión era siempre tan cuidadosa a la hora de desplegar blindaje pesado en Nocturne. Númeon esbozó una sonrisa feroz bajo su máscara enfurecida. No estaremos solos mucho más tiempo. Como por empatía, las montañas rugieron de nuevo, y lo que moraba bajo estas respondió a su indignación. Conforme los tanques de la Guardia de la Muerte avanzaban inexorablemente, bajo sus pies, en la tierra, se iban abriendo grandes cimas, y entre el humo que emanaba de ellas, algo emergía desde las profundidades. Los hijos y las hijas de Nocturne tenían muchos nombres para ellos, del mismo modo que tenían muchos nombres para el fuego. Aquí, los ignorantes invasores se habían topado con el Immolus sin siquiera darse cuenta. Sierpe nudosa, Úrdraco, Basilisco, Gíberno, Drácon, Targon. La monstruosa marea parecía interminable. Emergían desde los profundos riscos, fisuras en la roca que habían permanecido sin perturbaciones durante siglos. Las extensas llamaradas que salían de las fauces de los Úrdracos derretían el blindaje y lo reducían a escoria, mientras que las ráfagas de gas incendiario que escupían los dracones fundía las armaduras y cocía la carne de la tripulación atrapada dentro. En lo alto, los Gíbernos y los Targones echaron a volar para después descender en picado desde el sol para destruir torretas y desgarrar los cuerpos de los enemigos. Las cornígeras sierpes nudosas, las más grandes de las bestias, cargaban contra el blindaje pesado. El estruendo de sus pezuñas hendidas sacudía la tierra con furia tectónica. Tras las sierpes nudosas, llegaron los enjambres de basiliscos, que machacaron toda maquinaria que aún quedase en funcionamiento entre sus anillos constrictores. Los cañones de combate respondieron tras llevar a cabo una rápida redistribución, pero la gruesa y dura piel, las óseas crestas y los caparazones de las bestias permanecieron intactos frente al arsenal prácticamente más potente de la Guardia de la Muerte. Aplastados, ensangrentados y partidos por la mitad, los tanques no pudieron soportar semejante arremetida. Por tierra y por aire, con dientes y garras, escupiendo fuego o gas corrosivo, estos dracos habían desafiado incluso la voluntad de un primarca. Habían arrancado el corazón de las huestes de guerra de la 14ª Legión con impunidad. Númeon seguía observando, ensombrecido y horrorizado, como todos los Salamanders. Solo Raitan parecía impasible, un imponente centinela aguardando el fin de la incursión. Se han levantado por él, dijo, sin dotar a sus palabras de una importancia innecesaria. Nocturne enfurece. Vulcan misericordioso, exclamó Citos, que apenas podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos. no los compadezcas, Citos. Dijo Númeon. No lo hago, pero jamás había sido testigo de... Las palabras no lograban expresar lo que todos estaban presenciando. Ni yo. De repente, la voz de Nomus Raitan se oyó por el comunicador. Paguen todos los escudos. Atacaremos ahora. Númeon oyó un clic cuando Raitan se dirigió al capitán de la Pyre a través de su canal de comunicación privado. Te unirás a nosotros y lucharás junto a los dracos de fuego una vez más, Capitán Númeon. El corazón de Númeon se hinchó de rabioso orgullo y de un firme deseo de infligir venganza contra la Guardia de la Muerte.
Sería un honor, Lord Capellán. Mientras las bestias de las profundidades causaban estragos en el blindaje del enemigo, los Salamanders aprovecharon la distracción y abandonaron el portón de Draconius. Unos cuantos hermanos de batalla permanecieron allí para defender los búnkeres y proteger a Vulcan. La alianza de Techmarines, junto con Gargo, también se quedó para encargarse de sus armas estáticas. El resto se separaron en formaciones de batalla. Las escuadras de apoyo táctico, portando lanzallamas, avanzaban a la vanguardia, mientras que las escuadras de apoyo pesado se dirigieron hacia los flancos o el terreno más elevado. Tras la vanguardia iba un puño cerrado de dracos de fuego veteranos. Apenas había 50 guerreros, pero con la presencia de Nomus Raitan y Artelus Nomion, eran formidables. Los hermanos de batalla, armados con bolters, los flanqueaban a ambos lados. Su trabajo y el de la vanguardia era ayudar a los veteranos a llegar al núcleo de la lucha, donde podían infligir el mayor daño. Casi 800 salamanders cruzaron la llanura ennegrecida por el fuego, donde la arena se había transformado en vidrio y crujía bajo sus botas. Una terrible horda aullaba y daba zarpazos ante ellos, reduciendo a los vehículos y a los pisoteados guerreros a simple polvo. ¿Vamos hacia eso? Preguntó Citos con incredulidad. He matado a muchas de esas bestias, más pequeñas sí, pero la enemistad que hay entre nosotros es profunda, creo. Los dracos de Nocturne estaban descontrolados y atacaban con desenfreno. Veintenas de tanques y cientos de legionarios yacían destrozados, víctimas de su furia. Aunque los cadáveres de los monstruos también manchaban la tierra, todo se pudría bajo el sol implacable. Todo que te recuerden, hermano, dijo Nomion, de mejor humor de lo que había estado en muchos meses. Era agradable luchar junto a una fuerza de guerra de nuevo. Desde el portón de Draconius, el cuerno de comunicación sonaba una y otra vez, anunciando la llamada a las armas. Herida por los más antiguos moradores de Nocturne, la Guardia de la Muerte estaba retrocediendo y sus batallones acorazados habían sido prácticamente derrotados. Al sufrir el fuerte ataque de los Salamanders, retrocedieron de nuevo. Pero seguían siendo guerreros de la 16ª y tenían los números a su favor a pesar del gran golpe que habían recibido. Poco a poco empezaron a reorganizarse, y conforme los Salamanders se aproximaban en estrecha formación, las bestias empezaron a aflojar. Del mismo modo salvaje y repentino como habían empezado, los dracos regresaron a la tierra sin que nadie los animase a hacerlo. La Guardia de la Muerte se reagrupó. Las secciones de artillería se pusieron apresuradamente en formación y originaron vacíos en la vanguardia de los dracos de fuego. Garras de Contemptor que habían sobrevivido al monstruoso ataque empezaron a disparar. Los rayos de los cañones láser y de las culebrinas alcanzaban a los Dreadnoughts y los partían por la mitad. En lo alto, el sonido de las pesadas cargas explosivas lanzadas desde los morteros cuádruples del portón de Draconius inundó la planicie. Estas descendían sobre las filas de la retaguardia de la Guardia de la Muerte, que aún se estaban reformando. Los cañones Thoth hacían honor a su nombre, y sus atronadoras salvas evitaban que los legionarios enemigos lograsen efectuar una contracarga. Las tropas de la 14ª Legión no lograban levantar la cabeza. Cada vez que su resistencia se alzaba, era rápidamente aplastada bajo el fuego de las unidades de lanzallamas. Los bolters pesados, los cañones automáticos y los lanzamisiles sostenían una densa lluvia de fuego desde el terreno alto y desde las bases de la artillería instalada en las murallas. La línea de una cresta estalló al recibir el impacto de cañón de plasma de una sección de la Guardia de la Muerte que había conseguido contraatacar. Murieron varios dracos, pero los pesados salamanders estaban bien atrincherados y sobrevivieron. Conforme los cañones de la Guardia de la Muerte se preparaban para una segunda descarga, fueron engullidos
por una fosa de lava que se abrió bajo sus pies. Otros legionarios, con armaduras blancas abrasadas, quedaron cegados por las fumarolas de vapor en erupción para después ser reducidos por las huestes de los implacables dracos de fuego. Incluso a pesar de que sus escamosos moradores se habían retirado y ahora dormían, la propia tierra parecía rebelarse contra los invasores. La letal imprevisibilidad del terreno finalmente empezó a notarse, y cuando la superioridad numérica de la Guardia de la Muerte empezó a reducirse y los salamanders continuaban haciéndolos picadillo, Nomus Raitan dirigió a sus veteranos hacia su sección de mando rival. Pero fue Númenor quien captó la mirada de su líder al otro lado del feroz combate. Laestigón sintió que su frágil control sobre Nocturne se debilitaba. En su imaginación veía su estandarte hecho jirones, olvidado en la ignominia. Después clamó contra ello. Nadie había luchado tan duramente como él. La muerte y la derrota se habían alzado para reclamarlo una y otra vez, pero él había resistido y volvería a hacerlo en esta ocasión. Yo seré recordado, pensó mientras avanzaba por la amarga y asfixiante planicie de arena. en este mundo repugnante dejaré una marca imborrable en la historia. Al observar la carnicería a través de las rejillas de su visor, Laestigón se dio cuenta de que no había nada de sutileza en aquella pelea, que las excelentes tácticas no le darían la victoria. Se había convertido en una melee, en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Conocía esa manera de hacer la guerra. Se había pasado toda su existencia luchando así. Tras la máscara de su yelmo de guerra, Laestigón sonrió. Podía ver a su líder, el oficial dracónico con armadura de escamas, partiendo a los guerreros por la mitad como si no fuesen más que simples bastones de madera. Ahí, Dijo a sus exterminadores veteranos. ese de ahí. Númenor era perfectamente consciente de que los barbaranos eran loados por su resistencia, pero ni siquiera los hijos de Mortarion podrían esperar mantenerse firmes frente a un enemigo igual de tenaz después de la paliza que acababan de recibir. En el campo de batalla, los salamanders acabaron con lo que quedaba de la resistencia de la Guardia de la Muerte, hasta que solo quedaron su caudillo y sus leales guerreros. Nomus Raitan bramaba como un urdraco, mientras los dracos de fuego se enfrentaban a los exterminadores de la Guardia de la Muerte. El encuentro fue brutal, y veteranos guerreros de ambos bandos cayeron en los primeros segundos de la contienda. Los salamanders golpeaban implacablemente al enemigo con sus martillos de trueno, destrozando armaduras casi inviolables. Por su parte, la Guardia de la Muerte rebanaba y apuñalaba con sus cuchillas relámpago. Un draco cayó bajo el golpe de un puño de combate y su asesino murió inmediatamente después bajo un granizo de golpes como represalia. Conforme se desarrollaba la cruenta escaramuza, Raitan y su grupo de guerreros se vieron envueltos en un combate contra un contemptor. Incluso Saitos había acabado fuera de su posición a causa de las letales fluctuaciones de la lucha. Eso dejó a Númenor solo para enfrentarse al caudillo de la Guardia de la Muerte. Al encontrarse con él entre cuerpos desparramados y escombros, el barbarano dijo: ¿Eres el profeta? ¿Aquel al que yo perseguí a través de la tormenta? Él sangraba por una docena de cortes en su armadura y parecía gruñir con sus labios llenos de cicatrices. Hacía rato que había perdido el yelmo. Sus criados estaban casi acabados a manos de los Draco de Fuego de Raitan. El propio Lord Capellán había terminado con el último Dreadnought.
Soy el que acaba con todas las cosas. Respondió Numión. Dracoros había atravesado a gran parte de la Guardia de la Muerte, y aunque estaba cansado, el capitán de la Pyre sabía que era a este al que tenía que matar. El Guardia de la Muerte se mofó como si pudiese cambiar el destino. Su hoja estaba manchada con la sangre de los hermanos de Numión, pero él se aseguraría de que ese asqueroso miserable no volviese a ungirla nunca más. No deberías haber venido aquí. Ha sido un error. Perdiste el derecho a reclamar mi vida al dejar que nos escapásemos de tus sucias manos, traidor. Mira a tu alrededor. En esta parte del campo solo quedaban en pie Numión y él, rodeados de montones de cadáveres, la mayoría vestidos de blanco manchado. Numión miró a los dracos de fuego a punto de avanzar y los disuadió de hacerlo. Este enemigo era suyo. El barbarano no parecía afectado por el súbito cambio en su fortuna. De hecho, se reía y después compuso una fea sonrisa que dejaba asomar sus dientes podridos. Conoce mi nombre, Draco, dijo, como si estuviese a punto de reclamar la conquista de bárbaros. de aquel que ha puesto el pie en tu suelo, de aquel que ha traído la muerte a Nocturne, de aquel que reclamará la cabeza de tu padre y señor. Recuérdalo, soy Magislai. Dracoros atravesó la garganta del traidor, silenciándolo. Mientras Numión liberaba su espada, el Guardia de la Muerte dejó caer su filo, una gastada pero afilada cucra, e intentó contener la hemorragia. Numión le cortó la cabeza. Nadie se acordará de ti, traidor. Y yo, menos que todos. Un ensangrentado Citos se reunió con Numión en el campo de batalla mientras limpiaba su espada. Mientras cruzaban los antebrazos, se echó el martillo de trueno al hombro. Es agradable purgar el suelo nocturniano, Dijo, mirando hacia la carnicería que lo rodeaba. Su mirada se detuvo un instante en el cuerpo sin cabeza del caudillo de la Guardia de la Muerte, pero solo un instante. y el desierto se llevará a sus cadáveres. Citos sonrió con tristeza. Saten habría disfrutado esta batalla. El Barkir y todos los que hemos perdido hasta ahora serán recordados en el nombre de Vulcan. Sí, en el nombre de Vulcan. Con la derrota de su líder, la Guardia de la Muerte estaba en plena retirada. Raitan emergió de entre el humo que se iba disipando lentamente. Al igual que el resto, su armadura estaba maltrecha, pero su espíritu elevado. Parece que Nocturne duerme de nuevo. Les dije a ambos. ¿Qué pasa con el sudario del segador? Preguntó Numión. Nos han enviado unas naves de guerra desde Prometheus, el ira de Vulcan y el señor de los Dracos, para garantizar que los cielos de Nocturne sean nuestros de nuevo. Entonces, solo nos queda una tarea pendiente. Dijo Numión, y dirigió la mirada hacia el imponente monte Fuego Letal. Resucitar a Vulcan. Raitan observó a Numión durante unos momentos antes de empezar a alejarse. Hermano capitán, cuando hayas terminado de limpiar tu armadura y tus armas, ven a hablar conmigo.
dije que habría tiempo para hablar. Y ese momento ha llegado. A bordo del sudario del segador, las sirenas de alerta habían alcanzado su punto máximo. Había incendios por toda la nave, sus escudos habían sido derribados, y según sus augures, 2 cruceros de asalto procedentes del satélite Prometheus se acercaban a donde habían atracado. Ya no había orden ni jerarquía, solo caos. Los últimos 2 legionarios de la Guardia de la Muerte yacían muertos en el puente de mando, y su sangre aún brotaba de sus gargantas y cuerpos abiertos. Inexplicablemente, sus armaduras no les habían proporcionado defensa alguna contra el cuchillo. Los habían abierto por la mitad, como si no llevasen nada más que tela en lugar de duro adamantio miseramita. Ninguno de los miembros de la tripulación se había atrevido a interponerse en el camino del predicador después de eso, y éste se marchó, sin decir nada. La única prueba de su existencia era la ausencia de una nave, que había tomado de una de las pocas plataformas de lanzamiento que todavía funcionaban. Su destino era desconocido para todos, excepto para el piloto. Pero mientras se alejaba en la diminuta nave, Quor Galek elogiaba a Lorgar por su rescate y a los poderes ruinosos por la esquirla de fulgurita que aún mantenía en su posesión. Nomus Raitan aguardaba entre las sombras. Tan solo un parpadeante fuego iluminaba la humilde cámara. Estaba de pie frente al ataúd de Vulcan, con los ojos cerrados, como si estuviese profundamente sumido en sus pensamientos o en su duelo. Lord Capellán, dijo la voz de Numion desde la oscuridad. Acércate, hermano, dijo Raitan con tono solemne. Numion obedeció. Dime, Artelus, ¿qué es lo que ves en ese ataúd que otros no ven? Veo a mi padre y el potencial de su regreso. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que así sea? ¿Por qué lo necesitas? Porque es así. Estoy convencido de ello. Eres el palafrenero de nuestro primarca. Podría decirse que es su mayor confidente en la Legión y juraste protegerle. Numion se volteó con el ceño fruncido. ¿Estás diciendo que le fallé? Digo, es posible que te sientas culpable por su muerte, de tu dolor por su pérdida es probablemente más intenso que el de cualquier hijo de Nocturne. No me sorprende que te aferres a la creencia de su resurrección. No me estoy aferrando a nada. Sé que Vulcan resucitará. Puedo sentirlo. ¿Acaso no predica el credo prometeano sobre el renacimiento? ¿Y qué me dices del círculo de fuego? Se refiere a un renacimiento espiritual, Numion. Solo cuando uno se entrega a la tierra, otro puede nacer. Es algo metafórico. Tú eres el renacido de Vulcan. En ti, en nosotros, seguían sus enseñanzas inmortalizadas, su sacrosanta sabiduría. Tal vez eso fue cierto en aquellos tiempos seculares, pero en la antigüedad ¿no podría haberse referido el círculo de fuego a la auténtica resurrección? Nuestro padre es inmortal, después de todo. Mitos, hermano, de una era oscura de sacrificios de sangre a los que el propio Vulcan puso fin. ¿Qué es esto entonces? Sino una era oscura, en la que se sacrifica algo más que sangre. ¿Qué opinaba Valkyr? Oí que el sargento Citos lo mencionaba. Yo fui su mentor, de modo que él se encontraba entre los Igniacs y actuó como tu consejero espiritual, ¿no es así? Sí, y también era mi amigo. Por supuesto. Pero, ¿en qué creía él?
fuera lo que fuese, es su vida, por verlo cumplido. Yo he presenciado milagros. La mano de Vulcan en mi hombro. No lo dudo. La sangre de Vulcan arde con fuerza en tu interior, Numion. Pero, ¿qué creía Valkyr? La expresión de Numion se ensombreció, pero se negaba a dejar que sus dudas resurgiesen. Creía que Vulcan estaba muerto y que aquí en Nocturne hallaría la paz. ¿Y tú no crees eso? Vulcan debe resucitar. ¿Por él o por ti, hermano? Numion frunció el ceño y sintió cómo aumentaba su ira. Por la Legión, por todos nosotros, por la guerra. Y si, a pesar de tus creencias, regresa a la montaña y lo resucita, ¿qué sucederá? No entiendo a dónde quieres ir con esto. Raitan sonrió con tristeza. No, me temo que no lo entiendes. ¿Alguna otra cosa? Dijo Numion, cuya ira se estaba tornando en beligerancia. El fuego letal espera. Negando con la cabeza, Raitan dejó que Numion se marchase. El humo ascendía desde la latente caldera del monte Fuego Letal. Un leve rumor persistía en las profundidades bajo la penetrante letanía del magma crepitante y la lenta disolución de la roca, como si la propia montaña estuviese lamentándose. La ceniza y la carbonilla se concentraban en la extensa y escarpada cuenca en la que los hijos de Vulcan se habían congregado en solemnes filas. Lucían sus mantos de piel de draco con orgullo, que ondeaban mecidos por la ardiente y sulfúrica brisa, y portaban sus yelmos de guerra sujetos en el recodo del brazo. Se habían reunido menos de 800 almas allí, un número irrisorio, pero era todo lo que los salamanders podían reunir en tales tiempos de asedio. Todos portaban la marca de fuego que recordaría aquel acto. Ninguno la había recibido antes, ya que ser testigo de la muerte del primarca era algo único. Entre ellos se encontraban Numion y aquellos que habían sobrevivido a la tormenta. El fúnebre tamborileo de los salamanders, golpeando sus sombreras con los nudillos, se escuchaba por encima del estridente bramido de la montaña. Gargo y los demás herreros golpeaban con sus martillos el acero de los yunques que se habían colocado a los bordes de la caldera y los hacían sonar al unísono. El cuerpo de Vulcan yacía sobre unas andas de granito, liberado por fin de su ataúd. Su martillo, portador del amanecer, estaba cruzado sobre su pecho, aún entre sus puños. La fulgurita, una espina en su carne, la punta de lanza que había acabado con la vida inmortal de Vulcan, seguía ensartada en su corazón como un triste recordatorio del fin de su vida mortal. Unas cadenas ceremoniales envolvían los brazos, las piernas, el torso y el cuello del primarca. De su cuerpo salían 4 ramales que atravesaban unas gruesas anillas de hierro atornilladas a la ígnea roca en los 4 puntos cardinales. Según el credo prometeano, estas cadenas mantendrían el espíritu del guerrero unido a su cuerpo, de manera que ambos regresasen juntos a las llamas y fueran devueltos a la tierra juntos. Con la cabeza inclinada con solemnidad, Nomus Raitan se encontraba frente a las andas. Al levantar el puño, el tamborileo y el carrillón de los yunques cesaron. Durante unos instantes solo se oyó el rumor de la montaña y el leve gemido del viento. Después, Raitan empezó a hablar. Usó la lengua antigua, el idioma de las viejas tribus, para rogar a la montaña y a la tierra que aceptasen a su hijo adoptivo y que lo devolviesen a Nocturne. Se ha entregado a las cenizas y que su llama permanezca inalterable. Nosotros, que nos encontramos frente al precipicio de la destrucción, somos testigos de su tránsito. Los legionarios que rodeaban la caldera tomaron el peso de las cadenas y éstas empezaron a extenderse lentamente. Un cuadro de dracos de fuego, 2 a los pies y 2 a los hombros, levantaron el cuerpo de Vulcan de las andas de piedra y lo mantuvieron en alto,
hasta que las cadenas se tensaron lo suficiente como para sostener su cuerpo. Señor de los dragones, salvador de Nocturne, glorioso hijo del emperador de la humanidad, Vulcan, te encomendamos al fuego. Raitán pronunció las palabras y los dracos de fuego soltaron el cuerpo de Vulcan, que fue arrastrado lentamente hacia el corazón de la caldera. El humo ascendía de las fauces de la montaña y envolvía su figura blindada suspendida por las grandes cadenas. De manera gradual e inexorable, el cuerpo de Vulcan fue bajado hacia la profunda fosa. Las llamas atrapadas se reflejaban en su lustrosa armadura de combate que había empezado a ennegrecerse con el calor. Arderás eterno en el corazón de la montaña y serás ejemplo para aquellos que aquí permanecen y que serán testimonio de tus enseñanzas y tu sabiduría. Los eslabones atravesaban lentamente las anillas de hierro y el cuerpo fue descendiendo hasta que desapareció de la vista, y la única evidencia de que aún continuaba existiendo era su peso tirando de las cadenas. Hasta el yunque, oh Señor de los dragones, nuestro padre y primarca. Raitán se agachó para hundir la mano en las ardientes cenizas a sus pies. Todos excepto los portadores de las cadenas hicieron lo propio antes de untarse el rostro con las candentes cenizas como símbolo de la resurrección. No representaba la revivificación literal, sino más bien el renacimiento de su ser, de su espíritu. Mientras las ardientes cenizas abrazaban su piel, los salamanders gritaron el nombre de Vulcan para que la tierra lo recordase y los escuchase si alguna vez tenían motivos para invocarlo. Raitán agarró el martillo de obsidiana que llevaba a la espalda, golpeó con este las andas de granito y las partió por la mitad. Los portadores soltaron las cadenas y Vulcan se precipitó hacia la boca del volcán. El fuego lo envolvió y todo terminó. Vulcan no había resucitado. Después de 9 días, aún no había regresado. Seguía siendo cenizas, formando parte de la tierra. Nocturne lamentaba su pérdida. Sus montañas permanecían inactivas y en sus desiertos y llanuras cenicientas no se escuchaba nada más que el susurro del viento. Nada se movía, ni una roca, ni una porción de tierra. El sol salía y se ponía, y las grandes bestias de las profundidades dormían. La guerra y el recuerdo de su llegada se desvanecían. El mundo reclamó aquello que había pretendido expoliarlo, hasta que desde el portón de Draconius no se veía nada más que ceniza. Númenor caminaba. Lo hacía solo, pues no hallaba en la hermandad ni en la compañía de los demás consuelo para su dolor. Un leve temblor reverberaba bajo el suelo. Lo había sentido desde que había dejado la fortaleza. Citos tenía ahora una guarnición allí, uno de los muchos puestos para mantener la vigilancia sobre el terreno. Nadie lo había visto marchar. Númenor se había encargado de ello. Había dejado su armadura y sus armas atrás y se había aventurado en el desierto con poco más que su uniforme de faena. El metal desnudo de los puertos de interfaz que lo conectaban a través del negro caparazón a su servoarmadura abrazaba al tacto. Ahora tenía el sol a sus espaldas y brillaba con detestable intensidad. Númenor lo desafió. Había desafiado a todos y a cada uno de los obstáculos que se habían interpuesto en su camino, pero seguía sin ser suficiente. Después llegó la ira, y con ella la determinación de no aceptar su destino, ni el destino de su primarca. Agotado, exhausto, se dejó caer de rodillas sobre la ardiente arena y gritó al cielo: ¿Qué más quieres de mí? Lo he dado todo. ¿Qué más tengo que dar? Con el estruendo de un trueno llegó una respuesta y el presagio de una tormenta. El temblor del suelo se estaba intensificando, transformándose en un acontecimiento sísmico que despertaría la furia de las montañas y ahogaría la tierra en fuego. Númenor
Inclinó la cabeza con los puños cerrados contra su cuerpo, como si se esforzase por negar la inevitable verdad. Vulcan está muerto. Todo lo que había superado, todo se había perdido. Sus hermanos muertos y los mortales que le habían servido diligentemente, y todo para nada. Un sacrificio sin recompensa, sin propósito. En la distancia se oyó el fuerte toque de los cuernos de alerta que atravesaba el desierto. Se avecinaba el tiempo de prueba y todos los nocturianos eran llamados de regreso a las ciudades y los puestos de avanzada por su propia protección. Solo los locos y los desesperados salían en plena tormenta. Numion era las dos cosas. Hallando una determinación interior de la que creía carecer, se puso de pie y vio cómo su destino se cernía frente a él. El fuego letal. A través de las miras, Citos observaba la procesión de mortales que atravesaban las lejanas puertas de Temis. Estaba ubicado en la muralla del bastión Giverno, entre los centinelas, pero no tan cerca como para no poder disfrutar su relativa soledad. Pronto se cerrarían las puertas de la ciudad santuario y se levantarían los escudos de vacío, pues de eso, todo lo que estuviese más allá de sus fronteras quedaría a merced de los elementos. Los neófitos habían respondido bien al entrenamiento y se habían formado 7 destacamentos con ellos. Tan pronto como la tormenta amainase, embarcarían en naves con destino a Terra. Citos solo esperaba que no fuera demasiado tarde y que los Salamanders todavía tuviesen un papel importante que jugar en el devenir de la guerra. Llevaban demasiado tiempo parados o sin hacer nada. Había esperado que Numion los dirigiese. Todavía lo esperaba. Incluso había empezado a creer que Vulcan podría regresar contra todo pronóstico. Esa esperanza murió cuando enterraron el cuerpo del primarca en la montaña. Aquello terminó con las falsas creencias e infundió una sensación de final y de conclusión que permitiría a la Legión se reforjase. Vulcan estaba muerto, y ahora otro debía reclamar el viejo título de Señor de la Legión. Y si Nomus Raitan no lo hacía, solo podía hacerlo otro. Solo cuando los escudos de vacío se activaron con su zumbido actínico y su leve hedor acórdita, Citos preguntó en voz alta: ¿Dónde está Numion? El humo se había acumulado a los pies de la montaña, aunque Numion alcanzaba a ver la cima. Peñascos con forma de garras parecían querer alcanzar el cielo del color de la sangre derramada, y el fuego reinaba en lo alto conforme la montaña escupía su ira. Mientras la tierra temblaba, un sombrío estado de ánimo se apoderó de Numion y se sintió vacío. Maldito. Tenía los pies llenos de ampollas, ensangrentados y en carne viva por las muchas leguas que había caminado por el desierto. No había sido indulgente, pero él sabía que su viaje se acercaba lentamente a su fin con cada pisada ensangrentada que dejaba atrás. Despacio y tal vez inevitablemente comenzó a subir la ladera de la montaña. La ceniza y la carbonilla le quemaban la piel, pero ya apenas podía sentirlo. Ascendía, primero una mano y después la otra. El ascenso era duro, pero ya había superado la fatiga. Una oscuridad tiraba de él, un profundo pozo de tristeza del que no podía escapar. Aunque sus extremidades gritaban de dolor y su carne se abrasaba, la insensibilidad de su mente lo impulsaba a continuar con una determinación monótona y ciega. La desesperación minaba su resolución, pero conservaba la suficiente voluntad como para llevar aquello a cabo. De repente, se escuchó un estruendo procedente de lo alto, más intenso que el rugir de los océanos. Reverberó por la montaña, por el desierto, y la tierra empezó a resquebrajarse. Con un ojo en la cima y con la mente en el desbordamiento de lava que aquella ira presagiaba, Numion casi pasó por alto una fisura en la roca.
El calor emanaba por la fumarola que estaba parcialmente oculta por el humo. Un fuerte estruendo resonó en la ladera de la montaña justo cuando una columna de lava salía despedida a toda velocidad para tocar las nubes con el fuego. Desesperado, Númenor gateó hasta la fisura y se coló en ella hacia el cobijo que ofrecía su oscuro interior. Una inmensa nube piroclástica barrió la escarpada apertura por la que Númenor había pasado. Sin embargo, cuando la nube se alejó y la montaña empezó a sangrar fuego líquido, la fisura desapareció, como si jamás hubiese estado allí. Y Númenor con ella. Un sacrificio. Un escuadrón de Skyhunters peinó el desierto a gran velocidad. En cuanto se desactivaron los escudos de vacío, Citos había dirigido la partida de búsqueda. Las motos a reacción estaban destrozadas y se habían reciclado para ese fin, pero eran de lejos la manera más rápida de atravesar las llanuras de ceniza. Citos recordó el equipamiento abandonado en la cámara donde aún se encontraba el ataúd de Vulcan. Allí habían hallado las armas, la armadura e incluso el sigilo de Númenor. Aunque no quería reconocerlo, Citos sabía por qué había acudido allí su capitán. Una voz se escuchó a través del comunicador. Era la de Abidemi. Tengo algo. Citos introdujo las coordenadas de su transmisor en la consola de navegación de la moto. Voy hacia allá, hermano. Respondió y cortó la comunicación y empezó a tener esperanzas de que Númenor hubiese sobrevivido de algún modo. Lo encontraron acurrucado en la llanura, semienterrado en cenizas y a la vista del monte fuego letal. Citos se había reunido con Gargo y Abidemi. El herrero había recibido un injerto biónico para reemplazar a su extremidad perdida. ¡Despacio! Les advirtió Citos a ambos. Por muy ansiosos que estuvieran por llegar hasta su capitán, lo último que Númenor necesitaría de estar herido sería una lluvia de cenizas levantadas por el reactor de las motos. Los tres desaceleraron conforme se acercaban a la lejana figura. Definitivamente, era un salamander. Estaba vivo, pero débil. Citos se puso en contacto con el portón de Draconius para que un apotecario se reuniese con ellos en la llanura de cenizas. Conforme se aproximaba, la figura desaceleró aún más y entonces se detuvo. Bajó de la moto y la dejó planeando, pero frenada. Hermano, Dijo, acercándose más. Estaba a tan solo unos pasos ahora, pero Númenor tenía la cabeza agachada y no debía de haberle oído. Gargo y Abidemi lo seguían de cerca. Citos podía oír el crujir de sus pisadas. Númenor. Cuando llegó hasta él, Citos extendió la mano, pero cuando tocó el hombro de su hermano, se detuvo en seco al darse cuenta de que algo iba mal. ¿Está vivo? Preguntó Gargo, mientras preparaba las pocas provisiones médicas que había podido llevar consigo. En el nombre de... Citos cayó postrado de rodillas. No era Númenor, era otra, la persona que yacía acurrucada, pero respirando sobre la llanura de cenizas. Abidemi se paró al instante en cuanto vio de quién se trataba. Gargo fue el último en darse cuenta, pero ninguno de ellos pudo confundirse cuando la figura se levantó tambaleándose y agarrando con la mano la punta de la lanza que seguía incrustada en su pecho. Hijos míos. Dijo Vulcan. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia y por ayudarme a llegar a 40,000 suscriptores en YouTube y 300,000 seguidores en TikTok. Apenitas. De verdad, muchas gracias. Sé que solo narré el final del libro de Fuego Letal, pero es que todo el libro es enorme y estos últimos capítulos me recordaron mucho a las historias que solemos contar aquí, épicas, humanas y llenas de guerra. Este fue mi primer intento de narrar algo distinto, así que todas las críticas son más que bienvenidas.
salamandras. Díganme qué les gustó, qué no, y pues si quieren más Warhammer en el canal. Y, por cierto, esta historia me inspiró a crear una espada decorativa basada en los salamandras. Ya está disponible en Amazon México por si quieren tener un pedazo de esta leyenda en sus manos. Está en la descripción del video. Muchachos, congresistas, gracias por acompañarme en esta historia.